Estoy trayendo todo esto a colación para darles un ejemplo de lo que quiere decir la carta a los Gálatas, una de las tantas cosas. Y cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo y se estaban quejando con Moisés y diciéndole, mejor nos hubieras dejado allá, que ahora tener que morir entre el mar y Faraón que nos viene a matar, Moisés clamó a Dios y el Mar Rojo se abrió delante de ellos. Y ellos pudieron pasar en seco y pudieron ver las paredes inmensas de agua que estaban a sus costados y pudieron atravesar en seco y ser salvos. Y luego vieron cómo las mismas paredes de aguas cayeron sobre Faraón y su carruaje y estos murieron aplastados y ahogados por las aguas. Muy bien, ese pueblo que pasó del otro lado ya para ese momento había visto los grandes milagros y poder tremendo de Dios a favor de ellos. Pero no solamente eso, sino que Dios los hizo atravesar por el desierto y les proveyó de comida a través del maná y les proveyó de agua a través de la peña de Oreb y les proveyó de una cantidad de cosas que Dios le estaba proveyendo de forma milagrosa. Pero Dios no lo podían ver, a Dios no lo podían tocar, a Dios no lo podían sentir. Dios era un Dios invisible que actuaba a través del liderazgo de Moisés. Bastó que Moisés se desapareciera 40 días para recibir las tablas de la ley. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? El mismo pueblo que había visto las plagas y cómo Dios los libró. ¿Qué hizo Israel? El mismo pueblo que vio que Dios les abrió el mar rojo. ¿Qué hizo Israel? El mismo pueblo que vio los milagros de Dios en el desierto. Hicieron un becerro de oro y empezaron a ofrecer idolatría y honra a un becerro de oro. Incluso Aarón los ayudó a eso. ¿Por qué? Porque el hombre no puede creer si no puede tocar lo que quiere creer. Por eso las religiones necesitan de dioses. Por eso las religiones necesitan de vírgenes. Por eso las religiones necesitan de santos, de estampitas, de cadenitas, de una mata de sábila detrás de la puerta, de una herradura. Incluso aún los mismos evangélicos a veces caemos en eso porque tenemos que tener una Biblia abierta en la sala en el Salmo 23 o porque creemos que si no hicimos el devocional en la mañana, Dios nos va a castigar y que si la Biblia no le ponemos un forro bonito, estoy maltratando la palabra de Dios, etcétera. Mil cosas que a veces hacemos de eso idolatría. Nosotros no necesitamos tener ninguna prueba física, nosotros no necesitamos tener ningún amuleto, nosotros no necesitamos tener absolutamente nada para depositar nuestra fe en Dios. La fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasa? Cuando traspolamos esto que yo acabo de decir al asunto del evangelio, la gente cuando tú le dices, tú no tienes que hacer nada para ser salvo, ya Cristo lo hizo todo en la cruz, ya Cristo pagó por ti, ya Cristo pagó el precio que te correspondía a ti. Lo único que te corresponde a ti es confiar en ese sacrificio. Lo único que te corresponde a ti es depositar tu fe, tu esperanza. Totalmente tu seguridad de salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz, no depende de ti. La gente no puede aceptar eso con facilidad porque la gente siente que tiene que hacer algo para ayudar a Dios. Y eso es lo que hacen las religiones. Y eso es lo que hacen los judaizantes. Y eso es lo que hacen los católicos. Y eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Y eso es lo que hacen los mormones. Y eso es lo que hacen todos los grupos paraevangélicos que sienten que el sacrificio de Cristo y confiar en ese sacrificio no es suficiente y necesitan un bastón o unos bastones, unas muletas en que apoyarse y por eso inventan cosas para agregarle al sacrificio de Cristo cosas adicionales porque esas cosas que ellos agregan, como las pueden agregar ellos sienten que tienen el control. Y eso fue, y eso es lo que Pablo ataca en la carta a los Gálatas, que solamente la fe en Cristo es suficiente para ser salvo y no las obras de la ley ni ningún otro método que el hombre pueda inventar. Así que sobre eso nosotros vamos a estar ahondando en el estudio de esta carta y vamos a ver realmente el carácter, la persona de Pablo. Es muy importante decir esto porque esto es fundamental, no solamente para la carta a los Gálatas, sino para
cualquier libro de la Biblia que leamos. Todo autor de cualquier libro de la Biblia, de alguna manera Dios le permitió impregnar su personalidad en el texto bíblico. Es decir, cuando Dios usó a Pablo, cuando Dios usó a Pedro, cuando Dios usó a Moisés, cuando Dios usó a Isaías, cuando Dios usó a Ezequiel, cuando Dios usó a Daniel, cuando Dios usó a Nehemías, cuando Dios usó a cada hombre que aportó uno o más libros de la Biblia, perdón, la personalidad de esa persona, valga la redundancia, el carácter, la forma de ser de esa persona, su estilo, estaba también involucrado en el texto bíblico. Por eso es que nosotros vemos cómo Mateo, como Marco, como Lucas y como Juan escribieron cada uno una versión del Evangelio. Los tres primeros, Marco, Mateo y Lucas, se le llama evangelios sinópticos porque se parecen mucho, ¿verdad? En cambio, el Evangelio de Juan sí se diferencia bastante de los otros tres y cada razón por la que se diferencian entre eso, entre otras cosas, es por la personalidad que ellos tenían, por su preparación, por su estudio. Por ejemplo, Mateo y Marcos eran hombres mucho más sencillos que lo que era Lucas. Lucas era médico, Lucas era un doctor, Lucas era un hombre preparado. Por eso vemos que el Evangelio de Lucas tiene tantos detalles minuciosos, porque los médicos como estudiosos hacen mucho detalle de todas las cosas. Juan, aunque estaba al mismo nivel de preparación de Marcos y Mateo, escribió el Evangelio de Juan muchos años después, lo cual le permitió darle otra visión al Evangelio y destacar un mensaje universal del amor de Dios. Conclusión, el apóstol Pablo escribió muchas cartas y en esta carta es donde más podemos conocer la personalidad de Pablo y sobre todo, el celo que Pablo tenía por la fe, el celo que Pablo tenía por la doctrina. Y es que ciertamente, así como prenderle un velón, prenderle una vela a un santo es una ofensa a Dios, pretender pervertir el evangelio, cambiar el evangelio, agregarle algo al evangelio, es algo tan grave o peor que la idolatría. Porque es tomar el mensaje de Dios y decir, ese mensaje no es suficiente, ese mensaje no es así, ese mensaje hay que abordarlo de otra manera, vamos a plantearlo de esta forma. Cuando uno se atreve a cambiar el mensaje de Dios y tergiversarlo para beneficios personales de una secta, de un culto, dice el apóstol Pablo, y lo vamos a estudiar en la carta, que el tal sea anatema. Y anatema quiere decir maldito. El que se atreve a pervertir el evangelio del Señor, la Biblia, no yo, lo llama maldito. ¿Por qué? Porque es gravísimo, gravísimo. Es como que si a mí un hijo mío me diera un mensaje para su mamá, ¿verdad? Y yo, perdón, que yo le dé a un hijo mío un mensaje para su mamá, mira, ve a dile a tu mamá tal cosa y que él por el camino le agregue o le quite cosas de lo que yo le dije y cambie el sentido del mensaje. Como padre, yo me sentiría muy ofendido si cuando mi esposa reciba el mensaje y ella y yo nos comuniquemos, ella me diga, no, pero eso no fue lo que me dijo fulano. ¿Cómo que fue? No, él me dijo otra cosa. Y si yo me entero que lo hizo deliberadamente aún, entonces más indignado me voy a sentir. Bueno, así se sentía Pablo cuando después de haber gastado tanto tiempo entre los galos, entre los de Galacia, ¿verdad? Predicándole el evangelio de Jesucristo, ellos ya ahora estaban abriendo sus oídos a otros que les estaban hablando cosas que no tenían nada que ver con lo que Pablo les había enseñado. Muy bien, hermano. Son las 7:11. Yo culminé ya con mi parte, pero me gustaría saber si hay comentarios, observaciones para aprovechar estos últimos minutos y hacerlos un poco más dinámicos de lo que ha sido hasta ahora. Así que los que quieran hablar, simplemente hay algunos que no veo el video, así que los que quieran hablar de los que tienen video prendido, me levantan la mano para hacerme una pregunta, un comentario, una observación, y los que no tienen video encendido, pues simplemente deshabilitan, habilitan su micrófono para yo poderles escuchar.
No hay nadie Buenas que tardes, quiera. pastor. ¿Quién va a hablar? Maroa, ¿verdad? Adelante, Maroa. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo es? Espero que estés bien, hermano. Bueno, hoy estoy detrás de cámara, porque realmente no tengo internet, sino que lo estoy utilizando con un teléfono de mi nieto. Estoy ahorita escuchando la palabra, entré un poquito tarde, pero realmente lo último que pude escuchar es bastante interesante y cuán importante en esta vida, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, mantenernos aferrados a la fe, manteniendo a esa perseverancia, ¿verdad? Que a veces no es fácil, que a veces, como pedí en estos días que a mis hermanos que orarán por mí, porque realmente no me he sentido muy bien de salud y perdone, pastor, que me estoy saliendo un poco de lo que realmente es el contenido, pero realmente es importante mantener la fe en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, que no es fácil, sí es verdad, no es fácil, pero lo importante es mantenernos en pie y estar apegados a Dios. Eso es lo que tenía que comentar, pastor, porque realmente entré un poco tarde. No te preocupes, Maroa. Gracias por participar. Y eso que acabas de decir siempre va a ser una gran verdad. Las dificultades siempre van a ser un motivo para flaquear en nuestra fe, pero también pueden ser una oportunidad para confiar en Dios. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos quieren aportar? ¿Hay alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, pastor. A ver, Carlos. Carlos Carbonell. Cuando usted se refería de que, sí, sí, pastor, cuando usted se refería de que aquí en Maracaibo estaban muchas religiones con respecto al judaísmo, que como Ajá. que es algo nuevo ahora. Este, este judaísmo está relacionado con Mesías. O sea, judaísmo cuando uno dice, no, que él está en el judaísmo, es lo mismo que mesiánico. Interesante, interesante, interesante pregunta. Muy bien. Déjenme explicarlo brevemente, aunque parte de este material que vamos a estudiar la semana que viene y la semana subsiguiente, vamos a ahondar en ese tema. El judaísmo es una religión antiquísima. Es decir, el judaísmo son dos cosas. Es un gentilicio, es decir, todos los que son israelitas se le puede llamar judío, ¿verdad? Pero el judaísmo también se le llama judaísmo porque es una religión. En ese sentido, una persona que no haya nacido en Israel, una persona que haya nacido en Israel, aunque sea judío de nacimiento, puede ser que no sea judío de religión. Es decir, cuando una persona se convierte al cristianismo, así haya nacido en Israel, así sea hebreo, así se haya circuncidado y así haya practicado el judaísmo alguna vez, deja de ser judío en el sentido de que ya él ha depositado su fe en Cristo y no en la ley. Y una persona que no haya nacido en Israel, que no haya sido hebrea, también puede eh, enrolarse, convertirse al judaísmo, abrazar el judaísmo, y si cumple con todos los requisitos que la ley le impone, ¿verdad? Entonces se le acepta como judío, aunque no haya nacido en Israel, desde el punto de vista religioso. Eso es importante tenerlo claro. El judaísmo es una religión milenaria, como el islamismo, y luego cuando surgió el cristianismo. De hecho, las tres religiones más importantes de la humanidad son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, porque son las más preponderantes. Incluso todo el mundo occidental, ¿verdad? Se le llama mundo judeo-cristiano, porque tiene fundamentos judaicos y tiene fundamentos cristianos.